Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que les va a encantar porque hoy, amigos, vamos a sumergirnos en el mundo de las emociones, el romance y el brillo de las estrellas. Sí, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no cualquier Kerem y Hande, sino de esa época dorada en la que nos hicieron soñar, suspirar y creer en el amor, justo a través de la magia de las fotos que los inmortalizaron juntos. Prepárense para revivir su romance imparable, porque hoy vamos a bucear en esos momentos que nos enamoraron a todos. Y antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. ¿Así que listos para viajar en el tiempo? A lo largo de este vídeo vamos a explorar esa conexión especial que compartían Kerem y Hande, esa química que traspasaba la pantalla y que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Vamos a analizar las fotos más icónicas, esas imágenes que capturaron la esencia de su amor y que aún hoy siguen generando miles de likes y comentarios en las redes sociales. Prepárense para un recorrido visual lleno de momentos románticos, miradas cómplices y gestos que nos robaban el aliento. Todo comenzó como muchos romances de ensueño, en el set de grabación. Exactamente en Love is in the Air o Senkalkam, como se conoce en Turquía. Esta serie, que se convirtió en un fenómeno mundial, fue la chispa que encendió la llama. Kerem Bürsin interpretando a Serkan Bolat, el empresario guapo y un poco distante, y Hande Erçel como Eda YLDZ, la soñadora florista, eran la pareja perfecta. La química entre ellos era palpable, visible y, por supuesto, completamente adictiva. Pero la magia no solo residía en la trama de la serie, en los diálogos ingeniosos o en las locaciones impresionantes. La verdadera alquimia se gestaba entre los protagonistas, Kerem y Hande, quienes con cada escena, con cada mirada, nos convencían de la autenticidad de su amor. La serie por sí sola era un festín para los sentidos. La historia de Eda y Serkan, con sus idas y venidas, sus malentendidos y finalmente su apasionado romance, mantenía a la audiencia al borde del asiento. El guión, inteligentemente escrito, jugaba con las expectativas del público, creando momentos de tensión y emoción que nos hacían reír, llorar y, sobre todo, creer en el poder del amor. Pero lo que verdaderamente elevó Love is in the Air a otro nivel fue la química innegable entre Kerem y Hande. Era como si la cámara los amara, capturando cada gesto, cada sonrisa, cada roce con una sensibilidad que nos hacía sentir que estábamos presenciando algo real, algo especial. Y es que, como dije al principio, no solo fue la serie lo que nos enamoró. Lo que realmente cautivó al público fue la naturalidad con la que Kerem y Hande se relacionaban fuera de la pantalla. Empezaron a compartir fotos juntos en sus redes sociales, fotos que no eran simples selfies promocionando la serie, sino momentos de complicidad, risas y conexión genuina. Las fotos en las que se les veía tomados de la mano, compartiendo miradas que lo decían todo, o simplemente disfrutando de un helado bajo el sol turco, se convirtieron en el alimento diario de sus fans. Estas fotos eran mucho más que simples imágenes, eran ventanas a un mundo de complicidad, de cariño y de amor que, sin necesidad de palabras, nos llegaban al corazón. Era como si nos invitaran a ser partícipes de su felicidad, a compartir sus momentos más íntimos y a celebrar su romance. En un mundo inundado de falsedades y de apariencias, la autenticidad que emanaban Kerem y Hande era un soplo de aire fresco, una promesa de que el amor verdadero sí existe. Y es que estas fotos no eran solo fotos, eran la confirmación de algo que todos sospechábamos: el amor entre Serkan y Eda, entre Kerem y Hande, era real. La primera vez que vi una de estas fotos, recuerdo haber pensado, es imposible que esto sea solo actuación. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, era algo que no se podía fingir. Recuerdo especialmente una foto en la que se les veía en una playa, abrazados y sonriendo, con el atardecer como telón de fondo. Era una imagen que destilaba felicidad y paz. Era una postal perfecta, un momento congelado en el tiempo que encapsulaba la esencia de su amor. La luz dorada del sol, el sonido de las olas rompiendo en la orilla, y la presencia de Kerem y Hande, abrazados y felices, creaban una atmósfera mágica que nos hacía soñar. Era como si el mundo se detuviera por un instante para contemplar la belleza de su amor. Otra foto que me viene a la mente es aquella en la que estaban simplemente sentados en una cafetería, hablando y riendo, como cualquier pareja normal, pero con una química que los hacía especiales. No necesitaban grandes gestos ni poses estudiadas.
Su conexión se manifestaba en la simpleza de sus interacciones, en la forma en que se entendían con una sola mirada, en la complicidad que irradiaban. Era una imagen que nos recordaba que el amor reside en los pequeños detalles, en los momentos cotidianos que hacen que la vida sea maravillosa. Y cómo olvidar las fotos en las que se les veía jugando con sus mascotas, demostrando su lado más tierno y cercano. Estas imágenes nos revelaban una faceta más íntima de Kerem y Hande, su amor por los animales, su lado más humano. Verlos interactuar con sus perros, reír y jugar con ellos, nos recordaba que, detrás de la fama y el glamour, había personas reales, con sentimientos y emociones. Cada una de estas imágenes era una pequeña joya que nos regalaban, una ventana a su mundo privado que nos permitía ser testigos de su amor. Por supuesto, las redes sociales se volvieron locas. Los fans crearon perfiles dedicados a la pareja, analizaban cada foto, cada gesto, cada publicación. Se debatía sobre si eran o no pareja, si estaban juntos en secreto, si todo era una estrategia de marketing. Y sí, al principio hubo mucha especulación, pero con el tiempo, las pruebas hablaban por sí solas. Los fanáticos, con su aguda capacidad de observación, comenzaron a analizar cada detalle, la forma en que se miraban en las entrevistas, los mensajes que se dedicaban en las redes sociales, los gestos de cariño en público. Cada uno de estos elementos alimentaba la especulación y la esperanza de que su amor fuera real. Los perfiles dedicados a la pareja se multiplicaron compartiendo fotos, vídeos, noticias y análisis exhaustivos de cada interacción. Era una comunidad unida por la creencia en el amor y por la esperanza de ver a Kerem y Hande juntos para siempre. Las fotos que publicaban, sus interacciones en eventos públicos, las declaraciones de sus amigos y compañeros de trabajo, todo apuntaba a una sola dirección: Kerem y Hande estaban enamorados. Y la verdad, ¿a quién no le gustaba la idea? Eran guapos, talentosos, y su amor parecía sacado de una película romántica. Era el sueño de toda fanática, una historia de amor que trascendía la pantalla y que nos recordaba que a veces, los sueños se hacen realidad. Además de la serie y las fotos, también hubo momentos muy especiales que contribuyeron a afianzar la relación entre ellos y a cautivar a los fans. Recuerdo, por ejemplo, cuando Kerem le dedicó un emotivo mensaje a Hande en su cumpleaños, o cuando compartieron fotos de sus viajes juntos. Cada gesto, cada palabra, cada detalle, era una prueba más de su amor. Estos momentos especiales, estas muestras de afecto y cariño, eran como pequeños regalos que Kerem y Hande nos hacían, demostrando que su amor era genuino y que se preocupaban por compartir su felicidad con sus fans. Los cumpleaños, las celebraciones y los viajes se convirtieron en ocasiones especiales para que Kerem y Hande expresaran su amor y para que nosotros, los fans, pudiéramos ser testigos de su felicidad. Cada mensaje, cada foto, cada vídeo era una prueba más de la fuerza de su relación y de la conexión especial que compartían. Pero, como en toda historia de amor, también hubo desafíos. La fama, la presión mediática, las agendas apretadas, todo esto puede afectar una relación. Y lamentablemente el romance entre Kerem y Hande, como muchos otros en el mundo del espectáculo, llegó a su fin. La presión mediática fue implacable, persiguiéndolos a cada paso, analizando cada gesto, cada palabra, cada interacción. Las agendas apretadas, los rodajes interminables y las obligaciones profesionales les restaban tiempo para ellos, para fortalecer su relación. La fama, con sus luces y sus sombras, también jugó un papel importante. Aunque les trajo reconocimiento y éxito, también los sometió a una intensa exposición pública, a la crítica constante y a la falta de privacidad. Sin embargo, el recuerdo de su amor y de las fotos que lo inmortalizaron sigue vivo en nuestros corazones. Porque esas imágenes nos recordaron que el amor existe, que la magia puede ser real, y que a veces, los cuentos de hadas sí pueden ocurrir. A pesar de la tristeza que nos causó su separación, el legado de su amor perdura. Sus fotos nos recuerdan que en algún momento vivieron una historia de amor real, llena de alegría, de pasión y de complicidad. Y creo que en el fondo, todos guardamos un cariño especial por esta pareja. Por su historia, por su química y por la forma en que nos hicieron soñar. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta revivir esos momentos y recordar la ilusión que nos generaron? Sus fotos nos recuerdan que el amor, a pesar de todo, es algo hermoso y especial. Es que la historia de Kerem y Hande nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó que el amor no tiene fronteras, que puede surgir en los lugares más inesperados y que puede ser una fuente inagotable de alegría y felicidad. Nos enseñó que la conexión entre dos personas puede ser tan fuerte que trasciende la pantalla y que llega directamente al corazón.
Nos enseñó que a veces los sueños se hacen realidad y que el amor verdadero sí existe. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuáles son sus fotos favoritas de Kerem y Hande? ¿Qué momentos recuerdan con más cariño? ¿Qué les pareció su relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Compartan sus pensamientos, sus recuerdos, sus anécdotas, hagamos que este vídeo sea una fiesta de amor y nostalgia. Para mí una de las fotos que más me impactó fue aquella en la que se les veía abrazados en la playa, con el sol poniéndose en el horizonte. La calidez del atardecer, la cercanía entre ellos y la expresión de felicidad en sus rostros creaban una atmósfera mágica que me hizo suspirar. Era como si el tiempo se detuviera para que ellos pudieran disfrutar de ese momento único y especial. Otro momento que recuerdo con mucho cariño es cuando compartieron fotos de sus viajes juntos. Verlos explorar nuevos lugares, disfrutar de la cultura y la gastronomía de diferentes países, me hizo sentir que estaba presenciando una historia de amor que iba más allá de la pantalla. Era como si nos invitaran a ser parte de sus aventuras, a compartir sus experiencias y a celebrar su felicidad. La relación entre Kerem y Hande para mí fue un ejemplo de autenticidad y de conexión genuina. Nos demostraron que el amor puede ser real, que puede surgir de la amistad y que puede ser una fuente inagotable de alegría y felicidad. Aunque su historia haya llegado a su fin, el recuerdo de su amor y de las fotos que lo inmortalizaron sigue vivo en nuestros corazones. Hemos llegado al final de este viaje por el romance de Kerem Bürsin y Hande Erçel, a través de esas fotos que nos enamoraron. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al revivir estos momentos mágicos. Gracias por acompañarme en esta aventura llena de emociones, recuerdos y por supuesto, mucho amor. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se pierdan nuestros próximos vídeos, porque les prometo que siempre tendremos más historias emocionantes que contar. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.